Jackson Barreto era apenas un adolescente cuando decidió dejar Venezuela. La crisis en su país apretaba fuerte, faltaba comida, medicinas y esperanza. Con el corazón lleno de sueños, pero con poco en los bolsillos, tomó la decisión de buscar una vida mejor. A sus 15 años, empacó una mochila con ropa, algunos recuerdos y su amor por la música, que siempre lo acompañaba. Sus padres, con lágrimas en los ojos, lo apoyaron, aunque sabían que el camino no sería fácil. Jackson cruzó la frontera con Brasil, un país desconocido, pero que prometía oportunidades. El viaje fue largo, agotador, con noches sin dormir y el miedo de no saber qué vendría. Al llegar a Roraima, una ciudad fronteriza, sintió alivio, pero también el peso de empezar de cero. Un grupo de personas generosas lo acogió y le prestó un pequeño rancho para vivir. Era un lugar sencillo, con paredes de madera y un tejado que dejaba pasar gotas de lluvia, pero para Jackson era un refugio, un lugar donde podía soñar. Sin embargo, adaptarse no fue fácil. El idioma portugués sonaba extraño, las costumbres eran diferentes y la comida no tenía el sabor de las arepas que su madre preparaba. Como inmigrante, enfrentó miradas curiosas y, a veces, desconfiadas. La barrera cultural era alta, pero Jackson no se rendía. Durante el día, buscaba trabajos pequeños, ayudaba en mercados, cargaba cajas, cualquier cosa para ganar algo de dinero. Por las noches, cantaba para sí mismo, recordando las melodías de su infancia en Barquisimeto, donde solía presentarse en las calles para ayudar a su familia. Su computador, un viejo equipo que guardaba sus canciones favoritas y algunas grabaciones propias, era su tesoro. Pero un día, la realidad lo golpeó duro. Mientras estaba fuera, alguien entró al rancho y robó sus pocas pertenencias, incluyendo el computador. Jackson sintió que le arrancaban un pedazo de su historia. Esas canciones eran su conexión con Venezuela, con los días en que todo parecía posible. Se sentó en el suelo, mirando el espacio vacío donde estaba su equipo, y por un momento pensó en desistir. Pero algo dentro de él se negó a caer. Recordó las palabras de su abuela: la vida pone pruebas, pero siempre hay una salida. Decidió que no dejaría que el robo apagara su voz. Con el poco dinero que tenía, compró un cuaderno y empezó a escribir letras nuevas, canciones que contaban su viaje, su lucha y su esperanza. En las calles de Roraima, comenzó a cantar de nuevo, esta vez para los transeúntes, que se paraban a escuchar su voz potente y llena de emoción. Cada nota era un paso adelante, una forma de sanar. Jackson no sabía que el destino estaba a punto de girar. Una oportunidad inesperada lo esperaba, algo que cambiaría su vida para siempre. Jackson Barreto encontró un nuevo hogar en el Mercabar, un mercado enorme en Roraima que rebosaba de vida. Era un lugar donde los colores de las frutas se mezclaban con los gritos de los vendedores y el bullicio de la gente. Cada mañana, a las 6 en punto, Jackson llegaba con su cuaderno de canciones y una sonrisa decidida. Entre los puestos de verduras y especias, encontraba un espacio para cantar. Su voz, clara y llena de sentimiento, se abría paso entre el ruido. Al principio, los comerciantes lo miraban con curiosidad, pero pronto se convirtieron en su primer público. Jackson no solo cantaba, creaba puentes entre dos mundos. Mezclaba los ritmos de la salsa y el joropo venezolano con el forró y la samba brasileña, dando vida a melodías que hacían a todos mover los pies. Las letras que escribía en su cuaderno contaban su historia, la nostalgia por Venezuela, la lucha de ser inmigrante y la esperanza de un futuro mejor. Los trabajadores del mercado, que empezaban el día cargando cajas bajo el sol, paraban un momento para escucharlo. Sus canciones transformaban las mañanas agotadoras en instantes de alegría. Poco a poco, Jackson conquistó el cariño de todos. Los vendedores, al saber de su difícil camino, comenzaron a retribuirle con pequeños gestos. Una señora le daba mangos maduros, un panadero le ofrecía pan fresco, otro le pasaba un jugo de caña. Esos alimentos, que recibía con gratitud, eran su sustento. Para él, cada bocado era un recordatorio de que su voz tenía poder. El Mercabar se convirtió en su escenario, un lugar donde no solo sobrevivía, sino que brillaba. Los clientes habituales ya lo esperaban, algunos incluso pedían sus canciones favoritas. Una niña pequeña, hija de una vendedora, siempre se sentaba cerca para aplaudirle. Jackson le dedicaba sonrisas y alguna estrofa improvisada,
haciendo reír a todos. Aunque el dinero que ganaba era poco, lo suficiente para cubrir necesidades básicas, el verdadero tesoro era el calor humano que encontraba. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en que la lluvia inundaba el mercado y nadie paraba a escucharlo. Otros, el cansancio de levantarse tan temprano lo agotaba. Pero Jackson no dejaba de cantar. Recordaba el robo de su computador y cómo decidió no rendirse. Cada mañana, al llegar al Mercabar, renovaba su promesa de seguir adelante. Lo que no sabía era que su talento empezaba a ser notado más allá del mercado. Una persona importante, alguien que podía abrirle puertas, había escuchado su voz entre los puestos. El destino estaba preparando algo grande para Jackson, y el próximo paso de su viaje estaba más cerca de lo que imaginaba. Jackson Barreto, con solo 11 años, sintió que el Mercabar le había dado fuerza para soñar más grande. Una noticia cambió todo: La Voz Kids Colombia 2021 estaba buscando nuevos talentos. Aunque vivía en Brasil, su corazón venezolano y su deseo de compartir su voz lo empujaron a intentarlo. Viajar a Colombia no fue fácil. Con el poco dinero que había ahorrado cantando en el mercado, compró un pasaje y se preparó para la aventura. Llegó al programa con lo puesto, una camisa blanca sencilla y unos jeans gastados, pero su mirada brillaba con determinación. Cuando subió al escenario, el público sintió algo especial. Antes de cantar, Jackson compartió su historia con una voz suave pero firme. Contó cómo dejó Venezuela, cómo cantaba en las calles de Roraima para conseguir comida y cómo cada nota era una forma de mantener viva la esperanza. El público, conmovido, guardó silencio, listo para escucharlo. Entonces, Jackson comenzó a cantar. Su voz, potente y llena de emoción, llenó el escenario. Era como si cada palabra llevara el peso de su viaje y la alegría de sus sueños. Los jurados, sentados de espaldas, no podían creer lo que oían. Andrés Cepeda, el famoso cantante colombiano, fue el primero en girar su silla, apenas a los pocos segundos de empezar la canción. Sus ojos brillaban de emoción, y el público estalló en aplausos. Otros jurados también giraron, pero Jackson ya había conectado con Andrés. La historia de superación de Jackson y su talento natural dejaron a todos sin palabras. Cuando terminó, el escenario vibró con ovaciones. Andrés se levantó de su silla y le dijo que su voz era un regalo, que podía llegar lejos. Jackson, con una sonrisa tímida, sintió que el mundo se abría ante él. Entre las opciones, eligió ser parte del equipo de Andrés Cepeda. Esa decisión marcó el inicio de una nueva etapa. De repente, el chico que cantaba entre puestos de frutas estaba en un programa de televisión, con cámaras, luces y un mentor que creía en él. Pero Jackson no olvidaba sus raíces. Pensaba en los vendedores del Mercabar, en la niña que aplaudía sus canciones, en su familia en Venezuela. Sabía que este era solo el comienzo. La competencia en La Voz Kids sería dura, con otros niños talentosos y sueños igual de grandes. Jackson tendría que trabajar mucho, aprender rápido y enfrentar sus miedos. Mientras se preparaba para las próximas rondas, una pregunta lo acompañaba: ¿podría su voz llevarlo aún más lejos? Algo grande estaba por venir, y Jackson estaba listo para cantar con todo el corazón. Jackson Barreto estaba listo para su segunda presentación en La Voz Kids Colombia. Con la confianza que le dio su primera actuación y el apoyo de Andrés Cepeda, decidió mostrar su amor por la música colombiana. Aunque era venezolano, sentía un cariño especial por Colombia, un país que lo acogió y le dio una oportunidad. Para esta ronda, eligió una canción que resonaba en el corazón de todos: Tú eres mi reina, del legendario Diomedes Díaz, el rey del vallenato. Sabía que no era una elección fácil. El vallenato es un género lleno de historia y pasión, muy querido por los colombianos. Pero Jackson quería rendir homenaje a esa tradición. Dedicó la canción a la jurada Natalia Jiménez, la cantante española, como un gesto de respeto y admiración. Cuando subió al escenario, su camisa blanca brillaba bajo las luces, y su sonrisa mostraba seguridad. Antes de empezar, explicó por qué eligió esa canción. Habló de cómo el vallenato, con sus historias de amor y vida, le recordaba las canciones que cantaba con su familia en Venezuela. El público lo escuchó con atención, emocionado por su humildad. Entonces, comenzó a cantar.
Su voz llenó el escenario, capturando cada nota de la melodía con una fuerza que parecía imposible para un niño de 11 años. Cada frase de Tú eres mi reina era un puente entre su pasado y su presente. Los acordes del acordeón, típicos del vallenato, se mezclaban con su estilo único, creando algo mágico. Natalia Jiménez, visiblemente emocionada, no podía dejar de sonreír. Los otros jurados, Andrés Cepeda incluido, aplaudían su valentía y talento. Jackson no solo cantó, mostró un conocimiento profundo de la tradición colombiana. Había estudiado la historia del vallenato, las letras de Diomedes Díaz y el significado de cada verso. Ese respeto conquistó a todos. Al terminar, el público se puso de pie. Natalia Jiménez elogió su capacidad de unir culturas, diciendo que su interpretación era un regalo para la música latina. Andrés Cepeda destacó cómo Jackson, siendo venezolano, había abrazado el vallenato con el corazón. Ese momento fue más que una actuación, fue un símbolo de unidad. Un niño venezolano cantando música colombiana para una jurada española mostraba el poder de la música para cruzar fronteras. Jackson sintió que su mensaje llegaba lejos. Pero la competencia seguía, y cada ronda sería más difícil. Mientras agradecía los aplausos, pensaba en cómo seguir creciendo. Sabía que su voz podía unir aún más corazones, pero el camino estaba lleno de retos. Algo nuevo lo esperaba en la próxima etapa, y Jackson estaba decidido a darlo todo. Jackson Marreto seguía brillando en La Voz Kids Colombia, pero su vida fuera del escenario también tomaba un rumbo especial. Durante una pausa en las grabaciones, decidió explorar Arauca, una ciudad vibrante en Colombia. En un día gris de octubre, con la lluvia cayendo sin parar, Jackson caminaba por las calles buscando un lugar donde resguardarse. Fue entonces cuando vio una tienda de celulares con luces cálidas y un letrero que decía Molina Móviles. La dueña, Esther Molina, una mujer de sonrisa amable y mirada acogedora, estaba detrás del mostrador. Jackson, con su cuaderno de canciones bajo el brazo, se acercó tímidamente y le pidió permiso para cantar dentro de la tienda, solo para alegrar el día. Esther, intrigada por el niño empapado pero lleno de energía, aceptó sin dudar. Jackson comenzó a cantar una mezcla de vallenato y ritmos venezolanos, y su voz llenó el pequeño espacio. Los clientes que estaban allí comprando se detuvieron, hipnotizados por la potencia y la emoción de su canto. Algunos grababan con sus celulares, otros aplaudían. La lluvia seguía afuera, pero dentro de la tienda se sentía un calor humano especial. Día tras día, Jackson regresaba. Lo que empezó como un refugio casual se convirtió en algo más. La gente comenzó a llegar a Molina Móviles no solo para comprar, sino para escuchar al pequeño cantante, como lo apodaron cariñosamente los frecuentadores. El apodo se extendió rápido, y pronto los vecinos de Arauca hablaban del niño que transformaba una tienda de celulares en un escenario mágico. Esther, que al principio solo veía a Jackson como un talento pasajero, empezó a sentir algo más profundo. Lo miraba preparar sus canciones, siempre con una sonrisa a pesar de las dificultades, y su corazón se ablandaba. Ella, que no tenía hijos, comenzó a desarrollar un cariño maternal por él. Le ofrecía jugo, pan o un lugar para descansar entre canciones. A veces, lo escuchaba hablar de su vida en Venezuela, del Mercabar y de sus sueños en La Voz Kids. Esos momentos crearon un lazo especial. La tienda de Esther se convirtió en un hogar improvisado para Jackson, un lugar donde no solo cantaba, sino que encontraba apoyo y afecto. Los clientes habituales también se encariñaron, trayéndole pequeños regalos como cuerdas para su guitarra o dulces. Pero Jackson sabía que su tiempo en Arauca era temporal, pues la competencia en Colombia seguía adelante. Mientras cantaba bajo las luces de la tienda, sentía que algo más grande lo esperaba. Esther, con su amor de madre adoptiva, lo animaba a no rendirse. El futuro traería nuevos retos, y Jackson estaba a punto de descubrir hasta dónde podía llegar su voz. Jackson Marreto sentía que Arauca le había dado más que un escenario para cantar, le había dado un hogar en la tienda de Esther Molina. Lo que comenzó como un refugio en un día lluvioso se transformó en algo mucho mayor. Esther, con su cariño maternal, decidió dar un paso enorme, quería que Jackson fuera parte de su vida para siempre. Con determinación, inició el proceso de adopción a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No fue un camino fácil.
Esther tuvo que abrir su vida a visitas de asistentes sociales, quienes evaluaban su hogar y su capacidad para ser madre. Hubo formularios interminables, entrevistas y meses de espera que ponían a prueba su paciencia. Jackson, mientras tanto, seguía cantando en la tienda y compitiendo en La Voz Kids, sin imaginar del todo el cambio que se acercaba. Esther no le hablaba mucho del proceso para no llenarlo de expectativas, pero cada noche rezaba para que todo saliera bien. Finalmente, después de casi un año de trámites, llegó la noticia: Esther fue aprobada como madre adoptiva de Jackson. El día que firmaron los documentos, la tienda Molina Móviles se llenó de risas y lágrimas. Los clientes habituales, que ya conocían al pequeño cantante, celebraron como si fueran parte de la familia. Jackson, con 12 años, abrazó a Esther con una emoción que no podía explicar. No era solo un papel, era la certeza de que tenía una madre que lo amaba. Esa nueva familia nació del amor, la música y la bondad. Esther, que una vez fue solo la dueña de la tienda donde Jackson cantaba, se convirtió en la madre que la vida eligió para él. Juntos, transformaron la casa de Esther en un hogar lleno de vida. Ella le preparaba desayunos con arepas, recordándole sus raíces venezolanas, y lo animaba a practicar sus canciones. Jackson, por su parte, llenaba la casa con melodías y sonrisas. La estabilidad que esta familia le dio cambió todo. Ya no era solo un niño inmigrante luchando por sobrevivir, tenía un lugar al que pertenecía, alguien que creía en él incondicionalmente. Esto le dio más fuerza para perseguir sus sueños en La Voz Kids y más allá. Pero el camino no estaba libre de retos. La competencia se volvía más intensa, y Jackson sabía que necesitaba dar lo mejor de sí. Mientras tanto, Esther lo apoyaba en cada paso, asistiendo a sus presentaciones y guardándole recortes de periódicos que hablaban de su talento. Algo grande se estaba formando en el horizonte, y Jackson, con el amor de su nueva madre, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Jackson Marreto vivía un sueño con su nueva familia en Arauca y su éxito en La Voz Kids Colombia, pero el pasado regresó para sacudir su mundo. Reina Isabel Maramara, su madre biológica, apareció con una historia que nadie esperaba. Desde Venezuela, Reina contó su versión de cómo perdió a Jackson. Explicó que cuando él era pequeño, su padrastro prometió llevarlo a una corta viaje para visitar familiares. Sin embargo, nunca regresaron. Reina vivió años de angustia, buscando a su hijo sin pistas, contactando autoridades y preguntando en cada rincón. La crisis en Venezuela, con sus cortes de electricidad y falta de recursos, hizo que su búsqueda fuera aún más difícil. No tuvo noticias de Jackson hasta que, por casualidad, encendió el televisor y lo vio cantando en La Voz Kids. Su corazón dio un vuelco al reconocer a su pequeño, ahora un talentoso cantante en Colombia. Reina sintió alegría, pero también dolor al saber que Jackson había sido adoptado por Esther Molina. Decidió contactarlo, pero no fue fácil. Según Reina, Esther ponía barreras, como no responder mensajes o limitar las llamadas, argumentando que quería proteger la estabilidad de Jackson. Reina no cuestionaba el amor de Esther, pero sentía que le estaba negando el derecho de reconectar con su hijo. La situación se volvió complicada. Jackson, que ahora tenía 12 años, se encontraba atrapado en un torbellino emocional. Amaba a Esther, quien le dio un hogar y apoyo incondicional, pero también comenzaba a entender la historia de su madre biológica. En la tienda de celulares, donde antes solo había risas, ahora se hablaba de documentos legales y derechos familiares. La adopción de Jackson, aunque legal según las leyes colombianas, levantaba preguntas. ¿Cómo se equilibra el amor de una madre adoptiva con el de una madre biológica? La crisis venezolana, que separó a tantas familias, estaba en el centro de este drama. Miles de niños como Jackson cruzaron fronteras, y muchos padres aún buscaban a sus hijos. Reina quería recuperar el tiempo perdido, pero temía que forzarlo lastimara a Jackson. Mientras tanto, él seguía compitiendo en La Voz Kids, intentando mantener su enfoque. En el escenario, su voz seguía siendo poderosa, pero backstage, las dudas lo perseguían. Esther lo apoyaba, pero también defendía su lugar como madre. El conflicto crecía, y todos se preguntaban cómo resolver algo tan delicado. Jackson, con su cuaderno de canciones, escribía letras sobre amor y pérdida, buscando entender su propio corazón. Algo tenía que cambiar,
y el próximo paso sería decisivo para su futuro. Jackson Barreto estaba en la cima de su sueño en La Voz Kids Colombia cuando una noticia devastadora cambió todo. En 2022, recibió una llamada telefónica que le rompió el corazón. Su hermana menor, de solo 15 años, había fallecido. Ella llevaba años luchando contra graves problemas de salud, diabetes, desnutrición crónica e insuficiencia renal. La crisis de salud en Venezuela, donde los hospitales carecían de medicinas y equipos, hizo imposible salvarla. Jackson estaba en Arauca, en la tienda de Esther, cuando la noticia llegó. Se quedó en silencio, mirando su cuaderno de canciones, incapaz de procesar la pérdida. Su hermana, con quien compartía recuerdos de cantar juntos en las calles de Barquisimeto, ya no estaba. Ese día, el pequeño cantante sintió un vacío que ni la música podía llenar. Decidió expresar su dolor en las redes sociales, escribiendo un mensaje conmovedor. Habló de su hermana, de su risa, de cómo ella lo animaba a seguir cantando. Las palabras de Jackson tocaron a miles de personas, que dejaron mensajes de apoyo. Pero la tragedia también abrió los ojos del mundo a la dura realidad de Venezuela, donde la falta de acceso a atención médica se llevaba vidas jóvenes. Niños como su hermana enfrentaban enfermedades tratables que se volvían mortales por la escasez. Este dolor marcó un antes y un después en la vida de Jackson. Su música, que antes era una forma de sobrevivir y soñar, tomó un nuevo propósito. Decidió dedicar cada presentación a la memoria de su hermana. En el escenario de La Voz Kids, sus canciones ahora llevaban un peso mayor. Cada nota era un homenaje, una forma de mantener viva la luz de su hermana. Jackson también empezó a usar su creciente fama para hablar sobre la crisis en Venezuela. En entrevistas, explicaba cómo la falta de medicinas y comida destruía familias. Su voz, que una vez conquistó el Mercabar, ahora buscaba despertar conciencias. Esther lo apoyaba, ayudándolo a manejar la tristeza mientras lo animaba a seguir adelante. En la tienda, los clientes habituales lo abrazaban, compartiendo su dolor. Pero el camino no era fácil. La competencia en La Voz Kids seguía, y Jackson debía equilibrar su luto con la presión de las presentaciones. Además, el conflicto con su madre biológica, Reina, seguía sin resolverse, añadiendo más peso a su corazón. Sin embargo, Jackson encontró fuerza en su música. Escribía canciones nuevas, llenas de esperanza y memoria, que conectaban con el público de una manera más profunda. Su transformación era evidente, ya no era solo un niño talentoso, sino un joven con una misión. Algo más grande lo esperaba, y Jackson sabía que su voz podía cambiar más que su propia vida. Jackson Barreto no llegó a la final de La Voz Kids Colombia, pero su talento y su historia ya habían tocado miles de corazones. Con 13 años, comenzó a construir una carrera musical sólida que nadie podía ignorar. Su voz lo llevó a escenarios en ciudades de Colombia como Arauca y Bogotá, y también cruzó la frontera para cantar en Maracay y el estado Portuguesa en Venezuela. Cada show era una celebración, con multitudes que coreaban sus canciones y aplaudían su historia de superación. En las redes sociales, Jackson se convirtió en una estrella. Acumuló más de 300.000 seguidores, compartiendo videos de sus presentaciones, momentos con Esther y reflexiones sobre su vida. Uno de sus mayores sueños se hizo realidad cuando cantó junto a Scarlett Linares, la famosa cantante de música llanera venezolana. Ese dueto, lleno de energía y pasión, fue un momento que sus seguidores no olvidaron. Jackson, que una vez cantaba por comida en el Mercabar, ahora era invitado a programas de televisión, eventos culturales y galas benéficas. Su carisma y humildad lo hacían destacar. Pero para él, la fama no era solo brillar en el escenario, era una forma de ayudar. Jackson usaba su plataforma para apoyar a familias que, como él, habían enfrentado la crisis venezolana. Organizaba colectas de alimentos y medicinas, y hablaba abiertamente sobre la importancia de la solidaridad. En Arauca, la tienda de Esther se convirtió en un punto de encuentro para estas iniciativas, donde los vecinos se unían para ayudar. Jackson se transformó en un símbolo de esperanza. Su historia, de un niño inmigrante que cantaba en las calles a un joven que llenaba teatros, inspiraba a personas de todas las edades. En sus canciones, seguía mezclando ritmos venezolanos, colombianos y llaneros, creando un mensaje de unidad. Dedica cada presentación a su hermana fallecida,
recordando al mundo las dificultades que aún enfrentan muchos en Venezuela. Los medios lo llamaban el pequeño cantante, pero su impacto era enorme. A pesar de su éxito, Jackson no olvidaba sus raíces. Visitaba el Mercabar cuando podía, cantando para los vendedores que lo vieron crecer. Con Esther, su madre adoptiva, seguía fortaleciendo su vínculo, enfrentando juntos los retos de la vida. Sin embargo, el conflicto con su madre biológica, Reina, seguía siendo una herida abierta, y Jackson sabía que algún día tendría que enfrentarlo. Mientras tanto, su carrera crecía, y nuevas oportunidades aparecían. Una propuesta inesperada estaba a punto de llegar, algo que podía llevar su música aún más lejos. Jackson, con su cuaderno lleno de canciones nuevas, estaba listo para escribir el próximo capítulo de su vida. Jackson Marreto sentía que su vida era un torbellino de emociones y oportunidades. A los 13 años, su carrera musical crecía sin parar, y su mensaje de esperanza llegaba a más personas cada día. Mientras seguía cantando en eventos por Colombia y Venezuela, una noticia inesperada llegó a la tienda de Esther en Arauca. Un productor musical de Bogotá, que había visto a Jackson en La Voz Kids y seguido su trayectoria, lo contactó con una propuesta increíble: grabar su primer álbum profesional. El proyecto incluiría canciones originales, escritas por Jackson, y una gira por varias ciudades de América Latina. La idea emocionó a Jackson, pero también lo llenó de dudas. Grabar un álbum significaba dejar Arauca por un tiempo, alejarse de Esther y enfrentar la presión de un mundo musical más grande. En la tienda, mientras los clientes aplaudían sus canciones, Jackson hablaba con Esther sobre el futuro. Ella, con su amor maternal, lo animaba a aprovechar la oportunidad, pero le pedía que no olvidara quién era. La propuesta también traía un desafío personal. El productor quería que Jackson incluyera una canción sobre su vida, algo que contara su viaje desde Venezuela hasta los escenarios. Esto obligó a Jackson a pensar en su madre biológica, Reina, y en el conflicto que seguía sin resolverse. Decidió escribirle una carta, expresando su amor y su deseo de entenderla, aunque no sabía si ella respondería. Mientras tanto, Jackson seguía usando su fama para ayudar. Organizó un concierto benéfico en Maracay, recaudando fondos para niños venezolanos sin acceso a medicinas. El evento fue un éxito, y la prensa lo llamó un héroe joven. Pero detrás de los aplausos, Jackson sentía el peso de equilibrar su carrera, su familia y su pasado. Una noche, mientras ensayaba en la tienda, un cliente le contó que Reina había visto el concierto en televisión y estaba orgullosa, aunque aún dolida por la distancia. Esta noticia removió algo en Jackson. Quería encontrar una forma de unir a las dos mujeres que lo amaban, Esther y Reina, pero no sabía cómo. El tiempo para decidir sobre el álbum se acercaba, y Jackson pasaba horas escribiendo letras que mezclaban su dolor, su esperanza y su amor por la música. Cada canción era un paso hacia su sueño, pero también un recordatorio de todo lo que había vivido. La gira prometía llevarlo a lugares nuevos, pero también lo enfrentaría a retos más grandes. Jackson sabía que su voz podía cambiar vidas, pero primero necesitaba encontrar paz en su corazón. Algo importante estaba por suceder, y el próximo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Y así fue como cambió la vida de Jackson Marreto, un joven venezolano que con su talento logró tocar los corazones de miles de personas en La Voz Kids Colombia. Su historia nos demuestra que los sueños sí se pueden hacer realidad cuando hay esfuerzo, fe y dedicación. Si esta historia te inspiró, deja tu comentario aquí abajo, queremos saber tu opinión. No olvides dar like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas historias que también te emocionarán e inspirarán. Gracias por ver y hasta la próxima.